Vamos al libro de Ruth. Quiero que pongamos atención, ¿sí? Vamos al libro de Ruth. Es un libro que tiene 4 capítulos, pero fue escrito alrededor de 1100 años antes de Cristo, de que Él encarnara en un cuerpo, estuviera aquí en la tierra. Y es muy importante para sacar cosas de este libro. Entonces es muy importante cómo era la vida en aquella época y cómo encontrar principios que me ayuden en este tiempo. Entonces este libro es una belleza, porque está lleno de figuras y de símbolos y que pueden interpretarse en este tiempo. Gracias a Dios por los estudiosos de Biblia y la gente que Dios ha utilizado y dedicó su vida al estudio de Dios, y nos han dejado un gran legado, que son todos aquellos hombres de Dios que han escrito y han dejado libros, y aunque ellos ya no están, lo que ellos aprendieron de Dios es un legado. Entonces este libro fue escrito, como les comento, 1100 años antes de la venida de Jesús. Y es muy importante ver, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Amén. Dice la escritura, usted ve ahí su Biblia, yo se los voy a leer. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlehem de Judá se fue a peregrinar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón, Chelión, efreteos de Betlehem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se asentaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron los 2, Mahalón y Chelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues de aquel lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a casa de su padre. Jehová haga misericordia con vosotras, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Hasta ahí. Fue escrito en ese tiempo que les comento, eso dicen los escritores, como la palabra Elimelech significa Dios es mi rey. Entonces los significados aquí tienen cosas muy interesantes, ¿sí? Noemí significa placentera. Mahalón, enfermizo, y Chelión, Mahalón lánguido y Chelión enfermizo. Eran efrateos de Betlehem de Judá. Betlehem de Judá, la palabra Betlehem de Judá es casa de pan, casa de alabanza. Sí, y Moab estaba a cierta distancia de Betlehem. Betlehem es Belén, donde nació Jesús. Y es muy importante, vamos a leer el capítulo 21 del libro de Jueces, nada más para ver el versículo 24, para ver cuál era la condición espiritual y por qué hubo hambre. Y vamos a ver los diferentes tipos de hambres. Sí, a lo mejor usted tendrá comida en su casa, pero se siente vacío. Le compran, ya tiene su iPod, tiene su teléfono LG número 7 y no sé qué tanto, pero tiene una pantalla ahí enfrente y se ven los monos grandotes, pero se siente vacío, porque esas cosas no llenan aunque las tenga. Dice: entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. Fíjese lo que dice el versículo 25. En estos días
no había rey en Israel. Cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Entonces, en este tiempo que gobernaban los jueces, la cosa era muy difícil, había mucho antagonismo y cada quien hacía lo que le daba su gana. Y es muy importante entender cuál es el papel de un rey dentro de una monarquía, porque cuánta gente se congrega en las iglesias, pero no tiene a Dios, al Señor como rey. Y es muy importante entender, sí, es muy importante entender cuál es la función de un rey dentro de una monarquía y cómo funcionan las cosas y cuál es el papel o el ministerio de un rey dentro de una monarquía. A ver, ¿de qué sirve una monarquía donde no le hacen caso al rey? ¿O de qué sirve un reinado donde no le hacen caso al rey? Que nomás está ahí pintado ahí el rey. Necesitamos aprender, porque es muy importante esto que está funcionando aquí, precisamente porque Elimelech empieza a tener problemas. Sí, Elimelech, aunque la palabra, el nombre Elimelech significa Dios es mi rey, dentro de las figuras bíblicas, él representa el razonamiento carnal. O sea, la razón sin Dios, razonar fuera de Dios, hacer críticas sin tener los apoyos de Dios, interpretar a mi manera o interpretar conforme a una cultura o interpretar conforme a las sociedades. Sí, y por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, el servicio, que es lo que sucedió ahorita que están tocando los muchachos, y por qué la unción baja sobre determinados textos bíblicos. ¿Qué pasa con una gente y qué pasa con la otra? Porque hay gente que se mete y hay gente que se queda afuera. Sí, es muy importante entender todo esto. Por ejemplo, esto mismo pasó con él cuando el hijo pródigo regresó. Dice la escritura que el padre hizo una fiesta y la cosa se puso buena, pero el hijo mayor empezó a quejarse y a referirle las cosas al padre, diciendo: ¿cómo es posible que este que malgastó todo ahora regresa y le das? Pero yo siempre que he estado aquí contigo no me has dado un iPod para divertirme. Por ejemplo, este es el celo del hermano mayor. Esto sucede en las iglesias cuando la gente llega y uno les da ministerios, porque pues llegan a servirle al Señor. Los que ya tienen mucho tiempo no se molestan, pero pues tienen que lidiar con su enojo, porque las cosas funcionan en el plan de Dios, en la atmósfera de Dios. Entonces, en la parábola del hijo pródigo, el padre le rogaba al hijo mayor que entrara. Fíjese quién estaba rogando: el padre. ¿Y qué cree que hizo el hijo mayor? Ahí se quedó afuera. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y se queda afuera, aunque esté sentada aquí en la silla escuchándola uno? Porque su razón no le permite entrar. Porque vamos a ver esto precisamente porque todo esto se interpreta desde un ámbito, una atmósfera espiritual. Fíjense lo que Dios me estaba dando cuando estaba aquí. Le voy a pedir poquita agua porque se me va a secar la garganta. Mire lo que estaba pensando, porque le estaba preguntando a Dios aquí en la alabanza, ¿cómo puedo entender, Dios, y explicar lo que es eternidad? Nosotros no somos ni teólogos, ni somos judíos, ni nada. Aquí estamos de aquí de la redonda y andamos fondeando. Pero yo creo que si tú puedes bajar la verdad a nuestro nivel para que podamos entender qué es eternidad. Sí, y me fui a Hechos capítulo 2, lo que sucedió ahí. Y dice la Biblia, si usted ve Hechos capítulo 2, no vamos a ver eso, quiero explicarles para que veamos por qué el cielo se cerró para Elimelech y su familia. ¿Por qué? Porque no tenían rey. Imagínate, vivían en Betlehem de Judá, pero sin rey. Vienes a la iglesia, te congregas, pero sin rey. Haces lo que quieres, a la hora que quieres, y cuando te da tu gana, y al rey lo tienes arrumbado.
El reino funciona bajo el compromiso y la perspectiva de lo que Él es. Entonces es muy importante entender esto. Quiero decirte que lo que voy a explicar no tiene ninguna dedicatoria. ¿Estamos de acuerdo? A ver. ¿Qué es esto? No, el hermano me está diciendo a mí. Es la primera vez que voy a la iglesia y me dijo. No, hermano. Pero es muy importante porque de quien vamos a hablar es de Elimelech. Es la forma racional y humana como le interpreta el propósito de Dios y se equivocó. Y el haber fallado hizo que sus hijos se perdieran. Entonces es muy importante las decisiones que uno toma. Uno tiene que fundamentar sus decisiones en las cosas de Dios. Entonces quiero decirte que Dios no es un juego. Él es el creador y como tal tengo que tratarlo y tengo que tener responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué sintiera usted que le dijera, sabe qué, hermano? Como tanto gente rollera, ¿no? Es nuestro privilegio porque vamos a tener al presidente de México, a Peña Nieto, aquí en la iglesia. Hoy va a estar Peña Nieto en la iglesia, lo vamos a vacunar para que empiece el segundo piso. ¿Qué sentiría usted si viene el presidente? No, pues nos visitó el presidente, wow. No, pues aquí viene alguien más que el presidente. Nos visita y danza con nosotros. Dios. Y eso tenemos que creer, eso tenemos que entenderlo. Entonces, quiero decirte que en Hechos capítulo 2 es muy importante entender cuál fue el ministerio del Padre y entender lo que es la Trinidad y entender cuál es el ministerio de la encarnación del Hijo y luego entender cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Y es muy importante entender estos aspectos de la naturaleza de Dios, de cómo Él se reveló a nosotros y la primera cosa que Él da a conocer es su paternidad. Entonces, imagínense cómo crece un hijo con ausencia paterna. Crece disfuncional, le falta algo ahí adentro, le falta concluir ciertas cosas. Por ejemplo, estoy escuchando el testimonio de un muchacho, vive allá por Sagún, y un día me habló su mamá por teléfono para decirme que ya no lo aguantaban. Él nació en la iglesia. No quiten eso de aquí. Nació en la iglesia. Pero cuando él estaba muy chiquito, su papá murió. Y un día me dio el teléfono y le hablé al muchacho. Y platicando me dice, es que, no sé, dice, me siento muy mal porque no tengo papá. Y luego me decía, ¿usted conoció a mi papá? El papá de él murió en un accidente aquí en Mazatlán. Lo atropellaron en una moto y murió en el seguro. El niño estaba recién nacido cuando murió su papá. La mamá de él se congregaba en otra iglesia en la que estuve. Y le dijo para que me preguntara porque yo sí conocía a su papá. Y ya platiqué con él. Y lo que yo detecté era la necesidad de resolver su cadencia paterna. Entonces necesitamos entender cuál es el aspecto de la paternidad de Dios y cómo entender que tenemos un Padre. Por eso la Escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Y luego hay un canto que dice, yo tengo un Padre que me ama. Entonces no tengo por qué andar de limosnero de amor buscando a ver quién me da afecto, si yo tengo a mi Padre que es Dios. Gloria a Dios. Y luego viene el aspecto del verbo, que es la encarnación, y los pasos que Él da para ser entronizado después de que Él resucita. Y Él es entronizado en el trono y su ministerio. Cuando Él dice consumado es, cuando Él está colgado en la cruz y dice consumado es muy importante entender este término. Sí, fíjese que esa palabra consumado era utilizada en Roma en los tiempos de Jesús, precisamente cuando peleaban los gladiadores. Y quedaba bajo el gladiador, uno de los dos tenía que morir. Entonces cuando el gladiador mataba al que estaba abajo,
ya que lo mataba y le quitaba la espada, él tenía que decir, consumado es. Eso fue lo que dijo Jesús cuando está colgado en la cruz. ¿Qué significa para ti consumado es? Entonces es muy importante ese consumado es. Y una vez que él muere y él va a la tumba y al tercer día resucita, ¿sí? Es el análisis de entender lo que sucede con su cuerpo cuando él resucita y la piedra que había estado tapando la tumba, una tumba a perpetuidad que nadie podía abrir y había sido sellada para ser cancelada y que nadie abriera, fue abierta de adentro y resucitó y subió a la diestra del Padre y fue entronizado. Y ahora viene el Espíritu Santo. Entonces es muy importante entender el ministerio del Espíritu Santo, porque el ministerio del Espíritu Santo es tratar con tu espíritu humano. Entonces usted es cuerpo, alma y espíritu. O sea, usted hay algo dentro de usted que se llama espíritu. Hay algo dentro de usted que se llama alma. Y lo que usted tiene, lo que usted ve en el espejo cuando se peina y se arregla, ese es su cuerpo. Y quiero decirte que el Espíritu Santo, su labor es trabajar con nuestro espíritu humano. Entonces estas manifestaciones de las danzas no son un espectáculo, es una manifestación de circunstancias y cosas que se están llevando a cabo en tu espíritu humano. Y es muy importante entender el lenguaje corporal de que el Espíritu de Dios está haciendo en tu ser por el propósito de la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, para poder entender, entonces, si no tengo los conceptos, si no tengo el fundamento y la verdad suficiente para interpretar lo que está pasando, se va a hacer una locura. De repente cae una manifestación sobre alguien y cuando alguien no tiene los conceptos suficientes para interpretar el mover del Espíritu de Dios, o se espanta, juzga, se va. ¿Por qué? Porque no está en sintonía con las cosas de Dios. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a trabajar con tu espíritu para ponerte en sintonía con el Rey. Entonces, es muy importante, es demasiado importante entender cómo funciona una monarquía, para entender cuál es el papel del Rey dentro de una monarquía. Sí, y es muy importante entender cómo debo de tratar al Rey. ¿A usted cómo le gusta que lo traten? Imagínate cuando traen celulares aquí a la iglesia y están chateando y mandando WhatsApp y todo, y está uno platicando aquí, no está bien. Es una falta de respeto. Si trae su Biblia en el teléfono está bien, no hay ningún problema. Pero necesitamos entender. Entonces, cuando entendemos y tenemos conciencia de lo que realmente es el Rey, tu atmósfera cambia. ¿Sí? Porque no hay nada que el Rey no toque, que no cambie. Todo lo que el Rey tocó sanó. Todo lo que el Rey tocó fue transformado. ¿Y sabes para qué venimos a este lugar? Esta colonia está muy fea. ¿O no? Pues no venimos por la colonia ni la condición de la colonia, venimos porque aquí tenemos una cita con el Rey. ¿Y sabes a qué venimos? A levantar nuestras manos y a glorificar su nombre, porque si fuera así, mejor nos vamos al sábado a pasear por allá, está más bonito para allá que aquí. No, pero aquí tenemos una cita con el Rey, porque dice la Escritura, donde abundó el pecado, sobrepujó la gracia. Entonces es muy importante cuál es la función de un rey dentro de una monarquía, precisamente porque aquí en esta Escritura dice la Biblia que en el tiempo de los jueces no había rey. Y si no había rey, no había sacerdote. Y si no había sacerdote, tampoco había profeta. Es muy importante entender el ministerio del sacerdote y entender el ministerio del profeta. ¿Cuál es el ministerio del sacerdote? El sacerdote del Antiguo Testamento, el ministerio de Aarón, era acercar a la gente a Dios. Entonces el ministerio del sacerdote es intercesión. El ministerio del sacerdote trae un cúmulo de cosas, ¿sí?, que tenemos que entender para ver cuál es la función.
porque el sacerdote prepara el camino para que Dios se acerque. Sí, es muy importante eso, el sacerdote prepara el camino para que Dios se acerque. Entonces, por ejemplo, el ministerio del sacerdote, había dos tipos de sacerdotes, el sacerdote de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec es acercar a Dios a la gente, y el ministerio de Aarón es acercar a la gente a Dios. Y quiero decirte que es muy importante precisamente lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros y dentro de nosotros, por lo que está haciendo es prepararnos para que Dios se acerque a nosotros. Y quiero decirte que si cuestionamos dentro de la razón humana todo lo que sucede en un culto, dentro de la razón humana y los estándares humanos no funciona, porque las cosas de Dios son sobrenaturales. Las cosas de Dios son sobrenaturales. Entonces imagina Hechos capítulo 2, es el tiempo ya cuando va a penetrar a la tierra y a nuestra atmósfera el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? O sea, la eternidad va a entrar a la tierra. Gloria a Jesús. ¿Y por qué el Espíritu Santo escogió? ¿Por qué el Espíritu Santo, por qué Dios en su plan maestro escogió en Hechos capítulo 2 aquel lugar? ¿Cómo se llamaba? A ver, ayúdeme. Hechos capítulo del aposento alto. ¿Por qué Él no escogió Jerusalén para que de ahí fluyera el Espíritu de Dios? ¿O por qué no escogió algún otro lugar? ¿Por qué escogió Dios el aposento alto? Sí, dice la Escritura precisamente que todos fueron y estaban unánimes, todos de alguna manera en un mismo corazón y un sentir. Y de repente se escuchó un estruendo en el cielo como un viento recio que rompía así, un estruendo en el cielo. Y luego algo sucede, y cuando esto sucede, empieza la gente a hablar en lenguas y a manifestar la gloria de Dios. Bendito su nombre. Antes de que el Espíritu Santo cayera e hiciera eso, todos estaban ahí llorando, estaban en una actitud pasiva, de alguna manera en oración, esperando que algo sucediera. Pero cuando hubo el estruendo en el cielo, quiero decirte que la eternidad entró al tiempo. Y cuando la eternidad entró al tiempo, no se fue al palacio, al templo de Jerusalén, ni se fue a algún otro lugar, se fue al aposento alto, bendito su nombre, porque en el aposento alto había gente con corazón abierto para que el Espíritu Santo penetrara en sus propias vidas, y de repente la gloria de Dios comienza a manifestarse a través de movimientos y actitudes de cosas que la gente está haciendo, bendito su nombre. Y aparentemente esto está fuera de orden, unos estaban gritando en lenguas, otros de alguna manera en el suelo, el poder de Dios estaba ahí. Gloria a Jesús. ¿Y saben lo que estaba dando testimonio de que la eternidad estaba ahí? Eran esas gentes, eran esas personas, porque se llenaron de gloria, se llenaron de la eternidad. Bendito su nombre. Y cuando alguien se llena de gloria, cuando alguien se llena de eternidad, no puede estar quieto. Su cuerpo es un templo, es un santuario para la gloria. ¿De qué sirve un culto estático? Todos bien peinados ahí con gel y cachetón. Ese es un cementerio, ese es como un sepelio. Y quiero decirte que esto es real, hermano. Eso es real. Gloria a Dios. Y que es precisamente la labor del Espíritu de Dios en esta gente para tratar a Jesús como rey. Entonces aquí en esta parte del libro de los Jueces dice que no había rey. Las cosas estaban fuera de control. Al no haber rey, no hay quien someterse ni ante quien sujetarse. Y quiero decirte que el rey es el que toma las decisiones y es el que marca las directrices. Y no había rey. Y si no había rey en la vida, no había rey en Betlején de Judá, no había rey en su ser, no había respeto para el rey. ¿Qué significa majestad? Él es la majestad. Sí, necesitamos entender estas cuestiones de lo que Él es la majestad, porque necesitamos darle un trato de majestad. Cuando alguien va a ver al presidente, se calla y no habla, y ahí está a ver qué le dice el presidente. Imagínate cuando te acercas a la majestad de las alturas, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria a Dios.
¿Sabes tú que para ver aquí al presidente o un presidente de por aquí necesitas sacar una cita? Y él te da la fecha en la que él te va a atender. Y quiero decirte que aquí para ver a la majestad de las alturas que es el Señor, lo único que tengo que hacer es tener la actitud correcta. Y Él me permite entrar a su presencia. Bendito su nombre. ¿Y qué dice el Salmo 100? Entrar por sus puertas con acción de gracia. Gloria al nombre del Señor. Quiero decirte que el servicio no comienza cuando llegas aquí, entras por esa puerta. No, el servicio comienza en tu casa cuando te estás bañando, cuando te estás arreglando. En tu mente tiene que decir: voy a la casa del Rey, voy a darle honor y homenaje al Rey. Bendito su santo nombre. Este no es un simple domingo, este no es un día como cualquier día. Este es el día en que me reúno con mis hermanos para dar homenaje a la realeza, al Rey, al dueño, al soberano, a la autoridad suprema sobre mi propia vida. ¿Qué importa? ¿Qué importa el lugar? El asunto es que donde está Él, ahí está su gloria. Gloria al nombre del Señor. Y mira, hermano, entonces, como no había rey, no había respeto, no había gobierno, cada quien hacía lo recto delante de sus ojos. Y empezó a haber una hambruna. Hay dos tipos de hambre: la espiritual y la literal. Y estos están viviendo los dos tipos de hambre, la literal y la espiritual. Y entonces Elimelech empieza a razonar dentro de su propio ser y a tomar sus propios conceptos. Y él empieza de alguna forma a tener la idea de irse de Betlehem de Judá, irse a Moab. En aquellas épocas Israel vivía de la agricultura y ellos vivían de la lluvia. Cuando llovía, las tierras eran regadas, ellos tenían sus recursos para vender sus legumbres y todas estas cosas, y entonces era más húmedo Moab, y el recurso económico aparentemente estaba mejor en Moab. Y entonces él dijo: bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Él empezó de alguna manera a tener una interpretación equivocada. ¿Por qué? Porque si él hubiera tenido una mentalidad de monarquía y él hubiera entendido que el rey es responsable de su lugar donde él gobierna, el rey hubiera visto la forma de ayudar. Pero como no había rey, ¿sí? Él está diciendo: ¿qué estamos haciendo aquí? Es mejor salirnos de aquí, irnos a un lugar donde esté mejor. Es posible que allá nos vaya mejor que aquí. Y entonces dice que se fueron a peregrinar a los campos de Moab y se asentaron ahí. Y esto es lo que piensa la gente que no tiene conceptos y no entiende bien la presencia de Dios y que no tiene un razonamiento perfecto o cercano conforme a la Escritura, que carece de conocimiento del Espíritu de Dios, que no conoce el mover del Espíritu de Dios. Mira, hermano, es muy importante, por ejemplo, lo que son las manifestaciones. El movimiento en tu cuerpo cuando estás alabando a Dios, no es un show ni es un pancho lo que está sucediendo. Quiero decirte que dentro de tu propio ser, el espíritu tuyo está siendo tocado por el Espíritu de Dios, y entonces exteriormente hay una manifestación física del movimiento. Por ejemplo, ¿cuántas veces vienes duro, endurecido dentro de tu propio ser, enojado o con alguna actitud en contra de o de quienes, qué sé yo, y vienes berrinchado, vienes montado en tu propia necedad, y de repente algo comienza a suceder dentro de tu propio ser? Comienzas a razonar, empiezas a entender que estás así por necio y porque no has querido cumplir conforme a la palabra de Dios, y tampoco le has querido bajarle rayitas a tu ego, y te das cuenta que las cosas no son así. Algo comienza a suceder dentro de tu propia vida, que sin que nadie te diga nada, comienzas a levantar tus manos. Bendito su santo nombre. Y quiero decirte que levantar las manos es el lenguaje corporal de algo que el Espíritu de Dios está haciendo dentro de tu propia vida. Y cuando motivado y tocado por el Espíritu de Dios comienzas a levantar tus manos, levantar las manos implica el rendir, implica el que ya no voy a luchar, implica de alguna manera que voy a dejarle las cosas a Dios, que voy a dejar que su palabra vaya por delante, que lo que voy a hacer es pararme en el lugar donde Él quiera que yo me pare y levantar mis manos para glorificar su nombre y dejar que Él haga las cosas. Gloria a su santo nombre. ¿Qué es lo que pasa cuando por dentro estás con estas cosas y empiezas a sentir que la piel se te enchina y aplaudir? Quiero decirte que aplaudir tiene que ver
con una manifestación de gratitud que está sucediendo dentro de tu propio ser. Y estás golpeando, diciéndole a Dios, soy agradecido, te doy la gloria. ¿Sabes lo que significa aplaudir? ¿Sabes lo que significa ser así? Bendito su santo nombre. Mira, hermano, ¿tú crees que Dios te puso 10 dedos nada más porque no tenía nada que hacer? 5 aquí, 5 aquí. ¿Sabes que cada uno de tus dedos tiene que ver con la ley de Dios? ¿Y sabes tú que el cuerpo humano está diseñado para glorificar su nombre? Y que 5 dedos tienen que ver con 5 mandamientos y los otros 5 tienen que ver con los otros 5 mandamientos, y es la Torá. Y cuando tú empiezas a hacer así, tú empiezas a decir, en el placer y en el dolor, tú eres el Rey, bendito su santo nombre. Tú eres mi dueño, bendito su santo nombre. A pesar de las circunstancias en lo que estoy viviendo, y a pesar de que las cosas no estén en función como mi razonamiento quiere, y aunque las cosas no estén pasando como a mí me place, quiero decirte, Señor Dios, que en tu propósito y en tu voluntad lo que tú haces es perfecto y tiene un propósito, Señor Dios. Y no quiero que escuches mi carne, no importa que las cosas no salgan a mi manera, Señor Dios. Quiero decirte que en el dolor y en el placer tú sigues siendo el Señor. Quiero decirte que a pesar de las circunstancias voy a seguir caminando, voy a seguir aplaudiendo, voy a seguir levantando mis manos para darte la gloria. Entonces, ¿qué tipo de manifestación corporal tiene Elimelech? Se emberrincha y se va. Recogió sus carritos, el trompo y las muñecas y los trastecitos. Yo me acuerdo cuando estaba chico, hace algunos años, iban a jugar las amigas de mi hermana. Y en aquella época les compraban en Navidad un cartonzón con un montón de platitos. Y luego estaban dando el té. Y yo me daba vuelo porque le ponían pan y té y leche a las tacitas para que, vete a comer, Fernando. Pero de repente alguna de las amigas de mi hermana se emberrinchaba y agarraba sus té, sus trastecitos, los echaba en la caja y salían así. Eso está haciendo Elimelech. De repente las cosas no están sucediendo como él quiere, porque él no tiene una concepción de rey, no tiene ningún respeto a la autoridad, hace las cosas como él quiere y a su manera, y cuando él se le antojan, y como eso no funciona así, la presencia de Dios había sido retirada y ellos entran en crisis, bendito el nombre del Señor, y él empieza a decir, no, nos vamos a ir a Moab. Es posible que en Moab sí seamos bendecidos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Mira, hermano, aquí es Betlehem de Judá. Betlehem de Judá significa casa de pan, casa de alabanza. Gloria a Jesús. Si él hubiera buscado un rincón, si él hubiera buscado algún rincón donde irse a agachar y tirarse y postrarse y empezarle a decir al Señor Dios, no sabemos qué estamos haciendo mal, estamos sordos, nuestros ojos están ciegos, no sabemos cuál es el camino, no sabemos cuál es la intención. De hecho, entendemos que no tenemos un rey, ni tenemos sacerdote, ni un profeta para que venga y declare la palabra. Un profeta es un portador de la voz de Dios, un profeta es uno que habla por otro, un profeta es la voz de Dios aquí en la tierra, bendito es su nombre. Ellos necesitaban un profeta para poner el dedo en la llaga y decir cuál era el propósito de Dios, pero su necedad interna, de alguna manera su enojo, de alguna forma lo que ellos sentían, una ingratitud en contra de Dios, porque no entendían, no comprendían la magnitud de lo que implica tener un rey. Fíjense que nosotros tenemos un amigo en Estados Unidos y hace poco se murió su esposa. No se murió, partió con el Señor. Él estudió sociología aquí en Guerrero y siempre le ha ido bien. Y un día le hablé por teléfono, estábamos platicando, le digo, a ver, ¿cuál es la razón por la cual te va bien allá? Porque hay mucha gente que se va y le va como en feria y luego se regresan. Me dice, mira, Fer, el sistema americano está hecho para que nos vaya bien. Si lo respetamos y hacemos las cosas conforme a los criterios que ya están establecidos, están hechos para que tengamos una vida mejor. Claro, dice, viene la gente, se gasta el dinero en el alcohol, compra esto y compra lo otro, no se mide, pues no les va bien. Pero el sistema está hecho para que funcione en la vida de las personas. Y quiero decirte que así es el reino de Dios. El reino de Dios está hecho para que nos vaya bien. Pero hay que entender cuál es la ética dentro del reino y cuáles son las reglas.
¿Y cómo es que debe de funcionar? Porque dentro del reino hay un rey. Y si yo entro al reino de Dios, no voy a hacer las cosas cuando se me den la gana. Hay una autoridad que tengo que respetar. Hay una majestad que tengo que exaltar. Hay alguien a quien tengo que bendecir y este es el rey. Entonces quiere decir que este hombre no tenía mentalidad de rey y de repente él toma una decisión, ¿sí? Toma una decisión de salirse de Belén de Judá. Y esto de Elimelech, que significa Dios es mi rey, y por otro lado es un tipo del razonamiento carnal. Es exactamente cuando las cosas no funcionan, tenemos que estar al pendiente qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos razonando, qué está corriendo aquí por mi mente. No sea que el diablo venga y me eche a andar en contra de Dios. ¿Cuántas veces en tu mente tú ves que otra gente aparentemente está bendecida o crees que le va bien y tú empiezas a decir, y yo que voy a la iglesia y busco a Dios, mira cómo estoy? No es posible, a lo mejor me equivoqué de esto, del otro. No, hermano. Una vez fui para ¿dónde es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde la banda más fuerte aquí? ¿De dónde era Cruz Zárraga? Una vez fui al Recodo. Allá fui a un mandado. Y de repente pasé al entrar al Recodo y está un salón de los testigos de Jehová. Con mini split. Como 4 mini split. Y digo, hombre, Dios, iba batallando para comprar un abanico. A lo mejor me equivoqué yo de equipo. Eso pensé. Eso me hizo creer el Elimelech. ¿Qué te hace creer tu Elimelech, tu propio razonamiento? ¿Para qué tanta iglesia? O no llegas a tu casa y te dice tu esposo, la gente que comía, ¿para qué tanta iglesia? Le decían a un amigo que le falta cabello aquí. Él le gustaba mucho usar ropa blanca y se iba al servicio desde las 4 de la tarde, pero desde las 3 se estaba arreglando y peinándose los 3 pelos que tenía en la cabeza y luego usaba almidón, le ponía almidón al pantalón y almidón a la camisa, y como usaba ropa blanca salía como pichón. Ya le dice su amigo, el compañero, porque rentaban una casa entre los dos, le dice, oye Jorge, le dice, no te entiendo. Ya tengo tiempo que quiero platicarte algo. A ver, te veo que te vas limpio, hasta con la raya en el pantalón. Y cuando regresas, mira cómo regresas. Todo sucio, despeinado, no porque no tienes cabello, dice, pero platícame. Dice, no me vas a entender, pero soy el trapeador de la casa de Dios. Y cuando entra la alabanza no salgo del suelo porque siento que Dios me toca. ¿Sí? Quiere decir que el razonamiento carnal no va a entender eso. Elimelech no entendía eso. Dejó la casa de pan, dejó el lugar de alabanza, dejó el lugar que Dios tenía para él. Y no nada más se fue solo. Se llevó a sus hijos y se llevó a su esposa. Y estando allá en Moab, sus hijos se casaron y Dios había establecido que hasta 10 generaciones después de que entraran a Canaán se podía casar con gente de por ahí, y había razones por las cuales Dios había prohibido o no quería que la gente de su pueblo se mezclara con gente de Canaán, porque la gente de Canaán estaba completamente corrompida. ¿Sabes lo que en Canaán había mucha perversidad? Las personas tenían relaciones sexuales con los animales, y entonces Dios le dijo a su pueblo, no te involucres con la gente de Canaán. ¿Y sabes lo que sabes lo que hicieron los hijos de Elimelech? Se juntaron con gente de Canaán. Pero el trabajo de Noemí fue muy fuerte porque él empezó a tratar con Orfa y con Ruth y empezó a compartir del Dios de Betlehem de Judá. Y dice la escritura que después de un tiempo los dos murieron. Y murió Elimelech y murieron los 3 y se quedó ella sola con las mujeres. Y dice la escritura en el versículo 5, y murieron también los 2, Mahalón y Cheleón, quedando la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y dice la escritura, entonces se levantó con sus nueras. Esta palabra levantó tiene un significado muy importante. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo que el Espíritu de Dios hace en tu propio ser. ¿Cuántas veces te sientes deprimido? ¿Cuántas veces te sientes fondeando? ¿Cuántas veces te sientes mal? Sí. Ve tú a saber la circunstancia que esta mujer, Noemí,
está sucediendo, y entonces aquí cambia el propósito, porque son figuras. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Por qué Dios se llevó a Noemí? ¿Por qué Dios se llevó a Noemí, a Moab? Dios tenía una razón dentro de su propósito. ¿Y cuál es la razón por la cual Elimelech haya muerto en Moab? ¿Y por qué Mahalón murió en Moab? ¿Y por qué Chelión murió en Moab? Porque era la voluntad de Dios y el propósito de Dios de alguna manera quitar del ser o de la vida de Noemí estas cosas. Entonces lo que en figuras está sucediendo es que Dios permitió esta hambruna y Dios permitió estas circunstancias porque la intención dentro del propósito de Dios era destruir y matar en la mente de esta mujer su razonamiento carnal. Gloria al santo nombre del Señor. ¿Cuántas veces Dios nos lleva a situaciones? ¿Cuántas veces Dios nos lleva en circunstancias? ¿Sí? ¿Cuántas veces aparentemente somos exitosos en nuestra mente humana, pero cuando viene el propósito de Dios, cuando Dios empieza a tratar con nuestras propias vidas, cuántas veces aquellos proyectos que tú tenías o cuántas veces aquellas ideas que aparentemente eran muy buenas tenías en tu propia mente, y de repente Dios empieza a mover su rueda y las cosas comienzan a cambiar, y Dios de alguna manera viene a destruir tu razonamiento carnal, viene a destruir tus ideas carnales fuera del propósito de Dios, fuera de la voluntad de Dios, ideas de esta sociedad, ideas de esta vida. Gloria a su nombre. Sí, ¿y qué es lo que Dios hizo? También destruyó y mató de la vida de Noemí a Mahalón y Chelión, y estas partes lánguidas y enfermizas en nuestro caminar con Dios, en nuestra propia vida. Quiere decir entonces que Dios tenía un propósito, y la intención de Dios a través de esta hambruna y de estas cosas era destruir la mente carnal de Noemí. Gloria a Jesús. Y cuántas veces Dios me lleva a situaciones, y cuántas veces Dios me lleva ante circunstancias para que de alguna forma muera mi razonamiento carnal, mi interpretación carnal, para que de alguna forma todo aquello que alimenta mi ego y mi soberbia caigan abajo. Gloria a Jesús. ¿Cuál era la intención de Dios? Era destruir y tumbar de esta vida esto que Dios estaba haciendo. Gloria a su santo nombre, gloria a su santo nombre. ¿Cuánta gente dice, no, desde que conoció a Dios las cosas han cambiado para mí? Sí, las cosas van a cambiar para ti, porque la intención de Dios es destruir ese razonamiento carnal que te aleja de Dios, ese razonamiento carnal que te aleja de su presencia, ese razonamiento carnal que de alguna forma en tu propia vida impide que le des honra y majestad al Rey. Gloria a Jesús. ¿Cuál es la intención de Dios? Que seamos educados y poder entender de la necesidad y la cobertura del Rey en nuestra propia vida. Gloria a su nombre. Quiero decirte que en una monarquía el Rey es el dueño de todo. Quiero decirte que en una monarquía quien establece las reglas es el Rey. Gloria a su nombre. Yo no voy a establecer las reglas, yo no voy a decirle al Rey cómo se hacen las cosas. Lo único que tengo que hacer es confiar en el Rey, y el Rey va de alguna manera a guardar y a cuidar mi vida. ¿Qué es lo que, por ejemplo, cuando Roma conquistaba lugares, cuál era el papel de la gente? Por ejemplo, ¿cuál era la chamba de Mateo? Estaba en una de las puertas de la entrada a Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Y de qué eran esos impuestos? Eran tributos para el rey. Entonces, ¿por qué me enojo con los diezmos y las ofrendas y todas esas cosas? Al rey tienes que darle tributo. O sea, no estoy pidiendo dinero. Tenemos que aprender cómo tratar al rey. Y entonces, ¿sabes qué hacía el rey? El rey tenía escuderos, soldados, para cuidar su reinado. ¿Sabes por qué entró esta hambruna con Elimelech? Porque él no respetaba al rey. No había ningún respeto para el rey. En un sentido. Y por el otro lado, entonces, ¿por qué Dios se lleva a Noemí? Para quitarle su razonamiento carnal. ¿Y cuántas veces Dios trabaja a través de enfermedades? ¿Cuánta gente que se cree mucho, de repente Dios trabaja en sus vidas y al rato pues le anda batallando? Es más fácil hacerle caso al rey y dejarme hacerme la cansada. Entonces dice aquí, murieron también los dos, Mahalón y Chelión, quedando la mujer desamparada de sus dos hijos. Entonces se levantó.
¿Sabe lo que significa esa palabra levantarse? Levantarse significa alzar, significa armar, significa confirmación, significa despertar, significa enderezar, exaltar, mantener, nacer, permanecer, construir, resistir, restaurar, resucitar, seguir. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se levantó. Se levantó con sus dos nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esa palabra visitar significa número, significa pasar, significa preguntar, significa empadronar, encargo. Quiere decir entonces que Dios se las ingenió cuando Elimelech había muerto y Mahalón ya había muerto, para que Noemí quedara por enterado que Dios había regresado. Quiere decir entonces que ella ya estaba lista para entender quién es Dios. Ella ya estaba lista para entender cómo se trata a un rey. Ella ya estaba lista para someterse a la autoridad del rey. Ella ya estaba lista para entender el propósito y la voluntad de Dios. Sí, y cuando ella de alguna forma se levanta, ella empieza su estado emocional dentro de sí mismo, empieza a decir: no tengo por qué estarme lambiendo las llagas, no tengo por qué estarme conmiserando, no tengo por qué estarme haciendo la cansada, no tengo por qué estarme sintiendo miserable, no tengo por qué sentirme de esta manera o de aquella. Gloria al nombre del Señor. Hay alguien en Betlehem de Judá que tiene pan para mi propia vida, y esta palabra pan es de alguna manera el mensaje que necesitamos en nuestro propio ser para activarnos delante de Dios. Quiero decir entonces que cuando ella se levanta su autoestima y está diciendo: no tengo por qué estar lejos de Dios, no tengo por qué estar en este lugar sin Dios, en este lugar donde de alguna manera las corrientes son diabólicas y las costumbres pertenecen de alguna forma a gente que vive sin Dios. Yo tengo un lugar donde brincar, yo tengo un lugar donde saltar, yo tengo un lugar donde bendecir. Gloria a su santo nombre. No voy a quedarme en esta actitud, no voy a permanecer con esta conducta, voy a levantarme interiormente. Y cuántas veces el Espíritu de Dios te hace saltar, te hace brincar, porque es el lenguaje corporal de que de alguna manera Él se está levantando de una actitud apachurrada, de una actitud Fíjese que hace algunos años me tocó compartirle a un muchacho que mataron en Guadalajara. Y yo le pregunté cuál era su trabajo. Él me dijo que trabajaba en bienes y raíces. Y un día me invitó a comer a su casa. Y cuando llegué a su casa, pues su casa no tenía nada así como debe tener una persona que trabaja en bienes y raíces. Por ejemplo, cuando va a la casa de algún arquitecto, pues tiene una mesa ahí para hacer trazos. Cuando va a la casa de algún ingeniero, pues tiene cosas ahí de trabajo. Cuando va con algún abogado, tiene sus cosas ahí. Entonces, cuando fui a la casa de él, no tenía nada de eso. Y me dice: mira, te invité a comer porque mi esposa ya tiene varios días en una depresión terrible y no puede levantarse. Entonces estuve platicando con ella y me tocó orar para que aceptara a Cristo en su corazón, y Dios le dio también las lenguas ahí. Sí, y de repente estar así, con los ojos así morados, sin dormir, sentada en una cama ahí, le empecé a compartir de las cosas de Dios. Y le digo: usted está así porque quiere, usted está así porque no tiene un rey, usted está así porque de alguna manera no está dentro del propósito de Dios. Pero quiero decirle que si usted le abre su corazón a Cristo y usted lo acepta, usted entra dentro del territorio de la monarquía de Dios. Y cuando usted de alguna forma entra a esa monarquía y usted de alguna forma se mueve
del proceso de las cosas de Dios, entonces el Rey va a ejercer cuidado sobre usted y Él va a proteger tu vida y te va a cuidar y nadie va a tocar a menos que el Rey lo permita. Gloria a Jesús, bendito su nombre. ¿Por qué? Porque precisamente el Rey es el que ejerce la jerarquía, es la máxima autoridad dentro de un reinado y Él es el que protege a la gente que de alguna manera vive dentro de su reinado. Y ella aceptó a Cristo y de repente se levanta. Dice, espéreme poquito, no se vaya. Y ya me salí, estuve platicando y luego sale y empieza, voy a hacer algo de comer. Y dice su esposo, ¿y qué le dio, hermano? No, yo no le di nada. Se levantó. Se levantó. Se levantó. ¿Sabes para qué es la alabanza? Para levantarme. ¿Sabes por qué danzo? Porque danzando me levanto. ¿Sabes por qué grito? Porque gritando me levanto. ¿Sabes por qué lloro? Porque llorando me levanto. ¿Sabes por qué canto? Porque cantando me levanto. ¡Ah! ¡Sarabajuya! Entonces ella se levantó. Y dice la Escritura que volvió. Cuando ella se levanta, no agarra el camino equivocado. Cuando ella se levanta, no toma el camino equivocado, ni el sendero equivocado. Cuando ella se levanta, va a Betlehem de Judá, va a la iglesia, va a la casa de Dios, a la casa de pan, a la casa donde el Rey alimenta, donde el Rey ejerce autoridad para bendecir su nombre. Cuando ella se levantó, no regresó a Moab. Se levantó para salir de ahí. ¿Para qué crees que es la alabanza? Para que salgas de tu miseria. Para que salgas del camino de la apostasía, del camino del retrógrada, del camino del desanimado. ¿Sabes para qué es la alabanza? Para sacudirme al diablo. ¿Sabes qué es la alabanza? Para sacudirme al que ando cargando. ¿Nunca has andado cargando a alguien? ¿Nunca has andado cargando a alguien? Yo sí. Hay un tipo por aquí que tiene el diablo bien metido y se me queda viendo como que me quiere pegar. Digo, Dios, no lo dejes que me toque porque voy a correr. Pero es el diablo, no es él. Y la forma como me habla es como que le tuviera miedo. Y digo, mira, Dios está muy amargado y no le tengo miedo. Y de todas maneras trabaja con mi corazón porque no quiero estar enojado. ¿Está enojado el diablo? ¿Nunca se han andado cargando a alguien? ¿Que sientes que ata tu espíritu? ¿Nunca has estado cargando alguna situación obsesiva en tu vida que te tiene atado y resentido? ¿Sabes para qué es Betlehem de Judá? Para sacudirme esa miseria. ¿Sabes para qué es Betlehem de Judá? Para sacudirme esa basura. ¿Sabes para qué es Betlehem de Judá? Para sacudirme el veneno del diablo. ¿Sabes para qué es Betlehem de Judá? Para marchar derecho, para caminar con Dios, para bendecir su nombre. Él está aquí, hermano. La otra vez estuvo muy fuerte la unción de Dios. Y lo que yo entendí, aunque no entiendo muchas cosas, es que las manifestaciones eran para que Él se acerque. Y a veces no estamos en la sintonía que se necesita para que Él se acerque. Porque todavía hay muchos corazones que menosprecian el mover del Espíritu de Dios. Le digo esto, hermano, porque hay una materia que la universidad da, que se llama neumatología. Y aunque la materia no se mete mucho en el ámbito de las manifestaciones,
Las manifestaciones tienen que ver con la forma como el Espíritu de Dios ha trabajado a través de la historia de la humanidad para preparar nuestros corazones para que el Rey tome su lugar. Entonces ella se levanta porque ella oyó allá en Moab que Dios había visitado. ¿Qué es visitar? Es hacer un censo. Quiere decir que Dios, en el propósito de su voluntad, viene a Betlehem de Judá y empieza a ver a toda la gente. Y de repente nota que Noemí no está ahí. Es usted como padre o madre de familia. De repente no se puede dormir porque no ha llegado el último. Va y abre la puerta y el flojo no ha llegado, anda de vago. Hay mamás que no duermen por estarlos esperando. Y ya que llegan y se acuestan, entonces ya duerme a gusto. Esas son las cualidades de una mamá. Yo no sé, la hermana Siri, ¿qué pensaba cuando no llegaba el Juan? Ahí estaba ahí. Pero mañana le voy a agarrar de las orejas, se las voy a arrancar para que se le quite. ¿Qué cree que va a llegar la hora que le da su gana? Ya llegaba y se iba a acostar y no decía nada. Entonces esta hacía un censo, hizo un censo Dios. Y se dio cuenta que no estaba Noemí. Y la mandó llamar. Voy a decirle, el oído del alma es la memoria. A ver, el oído del alma es la memoria. Cuando te comienzas a acordar mucho de estas manifestaciones de las cosas de Dios, es que Dios te está hablando. Mire lo que dice aquí. Entonces se levantó con sus nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Quién le dijo? No fue la gente, fue el Espíritu de Dios quien susurró. Fue el Espíritu de Dios el que le dijo: ya es tiempo que retornes a mi casa y bendigas mi nombre. Es tiempo ya que levantes tus manos. Es tiempo ya que exaltes mi presencia, porque quiero que sepas que traigo una época de pan, traigo una época de alimento, traigo una revelación de mi plan maestro para tu propia vida. Traigo una revelación de verdades, de embriones y semillas para esta época y para este tiempo. Gloria a su santo nombre, gloria a su santo nombre. Entonces dice la Escritura que salió pues del lugar donde había estado. Sí, dice la Escritura que salió del lugar donde había estado. En otras palabras, cambió su actitud. La actitud que ella tenía fue diferente. Ella regresó con una actitud nueva. Regresó con una actitud, con una visión más profunda, porque ella ya no estaba lidiando con un Elimelech carnal en su propia mente, razonando y cuestionando las cosas. ¿Cuántas veces nosotros batallamos en nuestra propia mente con nuestro propio razonamiento carnal interior, interno, y empezamos a menospreciar el mover de Dios, su voluntad y el propósito y lo que Él tiene, porque lo que Él tiene no entra en mi razón, porque lo que Él tiene no se mueve de alguna manera en mi ámbito, y esto de alguna forma alimenta mi ego interno, y mi Elimelech mental comienza de alguna forma a malinterpretar el plan y la voluntad de Dios. Ella ya no tenía en su propia mente un Elimelech, su Elimelech se había muerto, su Elimelech ya no estaba ahí, ya no había nada lánguido ni enfermizo, estaba con la actitud correcta para correr, regresar, ir por el nuevo pan. Entonces lo que nos da mucho problema es el razonamiento. ¿Sí? Y de repente hay quien aprendió 2 o 3 versículos y como no entiende otros, malinterpreta el mover de Dios. ¿Saben las cosas que pasaron en el Pentecostés? Hubo 3 tipos de lenguas. Las lenguas espirituales, las lenguas angelicales y las lenguas humanas se unieron en el Pentecostés. Y esto hizo que la eternidad entrara al tiempo. Entonces, hermano, las manifestaciones y las lenguas
no es más que un testimonio de la eternidad en el tiempo. ¿Qué importa quién las critique y las juzgue? Esa es bronca de ellas. Si Dios te da el pan de ese tipo de enseñanzas y de alguna manera lo puedes entender en tu mente y comprender, dale libertad, porque eso es lo que Dios está usando en nuestras vidas para seguir adelante. Y gloria a Jesús, bendito su nombre, bendito su santo nombre. Entonces este canto que dice alaba al Señor, no te está sugiriendo, ven si tienes ganas, si tu estado emocional, si tienes ganas, ven y cántame. Es un mandato. Tienes broncas, alábame. No las tienes, alábame. Estás enfermo, alábame. No estás enfermo, alábame. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Bendito su santo nombre. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice el versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a su casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia. Es muy importante esta palabra misericordia, porque esta misericordia tiene que ver con los pactos que Dios hace. Gloria a su nombre. Y quiero decirte que es muy fácil hablar de Dios sin tener experiencias. Es muy fácil dar un consejo si no tiene la experiencia. Es muy fácil criticar, es muy fácil hablar de la gente cuando no tienes experiencias. Es muy fácil juzgar o decir esto o aquello, pero es diferente cuando tienes experiencias. Has pasado por algún valle y has pasado por alguna circunstancia y has conocido la misericordia de Dios y has conocido que debería de estar en la última sala del infierno, pero la misericordia y el amor de Dios te cercó y te guardó y no moriste en el tiempo. ¿Cuántas veces pasaste cerca de algún accidente o debieron haberte atropellado o pudimos haber muerto en algún aborto o algún demonio pudo haberse nos metido, pero su misericordia, que es una cerca, nos guardó? Gloria a su santo nombre. Su misericordia. Pudo haber muerto mi padre antes de que yo naciera y como yo venía en sus lomos, pude haber muerto junto con él, pero Dios preservó la vida de mis padres. Dios preservó tantas cosas para darme la oportunidad de que un día estuviera aquí en el tiempo. Claro, porque Él tiene un propósito para mi vida. Mi vida sí es una vida con propósito. También la vida suya es una vida con propósito. Y el propósito de Dios es que usted sea un hachón, fuego, que usted sea un carbón encendido, que sea un instrumento de alabanza para gloria de su nombre. Quiero decirle que entonces Noemí aquí cambia la estructura de los símbolos y ella se vuelve una figura del Espíritu Santo, porque fue precisamente ella quien guió a Ruth hasta Betlehem de Judá para llevarla y que contrajera matrimonio con vos. Vos es un tipo del amado, gloria a su nombre. Estás aquí es porque Noemí espiritual, el Espíritu Santo de alguna forma nos está mostrando, nos está enseñando que el camino de regreso a Betlehem de Judá para tener un encuentro con Cristo el Señor, gloria a su santo nombre, gloria a su santo nombre. Y entonces dice la Escritura que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y cuando la alabanza empieza a fluir, una cosa es hacerlo por formas o porque de alguna manera alguien me obliga a que lo haga, pero otra cosa es cuando el Espíritu de Dios se está moviendo dentro de mi propia vida y Él mismo me hace que levante las manos, Él me hace correr, me hace saltar, me hace brincar, me hace bendecir su nombre. Entonces Él baja y está en medio de la alabanza. Dice la Escritura en el capítulo 8 del libro de Cantar de los Cantares: he aquí la voz de mi amado. Él viene saltando sobre los montes y brincando sobre los collados. ¿Cómo crees que viene Jesús? Viene danzando. ¿Sabe usted que cuando Jesús iba al Gólgota, iba cantando un himno? Y es un himno que tiene que ver con danza. Entonces, cuando Él llevaba la pesada cruz en sus espaldas, Él no iba lamiéndose las llagas, pobre de mí, ya no puedo, me voy cayendo. Él lleva un gozo interno y por dentro Él va danzando porque va rumbo al Calvario para cumplir la voluntad de Dios y dar su vida por nosotros. Bendito su nombre. ¿Qué importa qué cruz estés cargando? Puedes danzar por dentro e ir al lugar correcto donde va a morir el Elimelech para que la parte interna espiritual nazca dentro de ti y puedas levantar tus manos y decirle a Dios: no importa la circunstancia que estoy viviendo, qué importa la situación por donde estoy pasando, qué importa estas cosas, bendito su santo nombre.
si esto está dentro del propósito de tu voluntad, Señor Dios. Yo quiero tener una actitud como la actitud de aquellos que van a ver al Rey, gloria a su santo nombre, como la actitud de aquellos que van a ver a su Señor, gloria a su santo nombre. Señor Dios, las circunstancias, si son difíciles, mi razonamiento interno me hace de alguna forma voltear hacia otro lado, pero tú dijiste en tu palabra, consumado es. Tú has vencido el orgullo, has vencido las tinieblas, Señor Dios, y en mi cuadro, donde yo pueda levantar mis manos, te alabo y te glorifico, exalto la grandeza de tu majestad, porque tú eres Dios. Dice que yo he manejado de un tiempo para acá. Por ejemplo, uno está construido por el catolicismo y mucha del catolicismo se mueve en las iglesias evangélicas. Yo no sabía que todavía hasta la Virgen de Guadalupe, esta sombra está en las iglesias evangélicas. Entonces me doy cuenta que tiene que haber un cambio de cosmovisión y mi mentalidad tiene que convertirse en una mentalidad del reino. Y la mentalidad del reino te ayuda a entrar al reino y vivir con el Rey como tu protector. Y nos la pone muy fácil. ¿Qué dice el Salmo 150? Vamos a cantarlo. Dice Maldonado en un libro que él escribe. Dice Maldonado en un libro que él escribe: cuando te sales de lo creado y te entras a lo no creado, entras al reino. Y entonces en el reino hay una serie de manifestaciones y movimientos que no tienen forma. Y una vez que has hecho todo esto y regresas al mundo creado, entonces lo invisible comienza a hacerse visible para tu vida. Pero si no entras al mundo invisible de Dios, donde no hay formas, entonces entrar en su presencia es perder la forma. ¿Qué van a decir de mí si me ven llorar? Uy, ¿qué van a decir si danzo? Decía un familiar, dice, ya no voy a ir a la iglesia, me dice. ¿Y por qué? No, ya lo andes invitando. Y dije yo, algún hermano le sacó la lengua. ¿Por qué no quieres ir? No, es que me senté adelante y estaba hasta temblando y me dio mucho miedo. No, pues ve, siéntate atrás. No, me da miedo. No, pero cuando vas a los antros, te metes hasta adelante y no te da miedo, ¿verdad? Cuando estás en la barra ahí pidiendo cerveza no te da miedo, ¿verdad? Pero cuando te metes en la presencia de Dios y vas a alabar su nombre, entonces tienes miedo. Mira, deja que se salga eso que siente miedo dentro de ti, para que te deje en paz y seas libre. El diablo tiene miedo cuando la presencia de Dios tiene unción. Entonces todo ese susurro que te va a decir, no, es el Imelech. No hagas el ridículo. Hermano, ya para terminar, dice el Salmo 150, alaba a Dios en su santuario. Alábale en la extensión de su fortaleza. Alábale por sus proezas. Alábale conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alábale al son de bocina. Alábale con salterio y arpa. Alábale con adufe y flauta. Alábale con cuerdas y órganos. Alábale con símbolos resonantes. Alábale con símbolos de júbilo. Todo lo que respire. ¿Usted respira? Respira por los poros, por las narices, por los ojos. Y hermano, esto es un mandato. Aquí no me está diciendo si quiero o no. Ahí me está diciendo que lo vamos a cantar ese canto. Alaba al Señor. ¿Hay alguna razón por la cual quieras alabar a Dios? ¿Hay algún milagro que quieres que Dios haga? ¿Hay algo que quieres que suceda en tu vida? Alaba al Señor. ¿Hay algún estrecho que se te haga difícil? ¿Hay alguna situación que no hayas superado? ¿Hay algo en tu propio ser que de alguna manera necesita el aliento de Dios? ¿Quieres que el cielo se abra para tu casa? ¿Quieres que el cielo se abra para tus hijos? ¿Quieres que la eternidad se abra? ¡Alábalo!
worshipers. Praise ye the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Praise ye the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Let everything that hath breath, praise the Lord. Let everything that hath breath, praise the Lord. Praise ye the Lord. Praise Him in the firmament of His power. Praise ye the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Let everything that hath breath, let everything that hath breath, praise the Lord. Let everything that hath breath, come on. Let everything that hath breath, praise the Lord. Praise ye the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Praise ye the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Let everything that hath breath, let everything that hath breath, let everything that hath breath, praise the Lord. Let everything that hath breath, let everything that hath breath, let everything that hath breath, praise the Lord. Hallelujah. I've got to praise Him. 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 Oh, I've got to praise Him. 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 Oh, I've got to praise Him. 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 I've got to praise ye the Lord. Praise Him. 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 Yeah. Praise Him. 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 Praise ye the Lord. I've got to praise Him. 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 I've got to praise ye the Lord. We lift up your name, Father. We lift up your name,